Capítulo 8. Blues Coffee. Los colores horteras del neón que vomita la ciudad se derraman sobre mi ventana como lágrimas teñidas de psicodelia trasnochada. La convierten en un vitral ateo que llevo horas contemplando sin más objetivo que ver la lluvia ensuciar a quienes se restriegan allá abajo en un intento de llegar rápido a cualquier otra parte. A esto se resume toda mi interacción con el exterior. Un día más de mi cuarentena autoimpuesta, como un cilicio que ya no recuerdo por qué decidí vestir. Mi realidad se ha vuelto azul, una constante en eterna improvisación, una canción de blues que enmaraña mis pensamientos cada mañana. Me los trastoca como un duende juguetón que cambia de sitio las cosas del hogar cuando nadie le mira. Esto les pasa a otras personas, a gente que sale en pantallas, criaturas lejanas que para mí no son más que ficción. Nada de esto es real, no puede serlo. Pero me comienzo a reconocer en ellos y eso me aterra. Tengo que salir de dudas. El cristal del dispositivo se ilumina. Sobre él se materializa un rostro con emociones a estrenar y barba de 3 días, de las que provocan. No es lo que esperaba y no lo disimulo. Me quedo embobada contemplando una colección de rasgos imposibles, como esos ojos castaños que me miran desde el otro lado y me transmiten una paz extraña a la que ya no estoy acostumbrada. Me apetece sonreírle, pero me siento tonta. Una fracasada somnolienta que utiliza sus madrugadas para hablar con algoritmos en un intento por entenderse mejor a sí misma. Pero no es solo un conjunto de algoritmos, joder. ¿Por qué no me habré arreglado más? De repente el pijama me pica y puedo sentir el olor a semanas de uso ininterrumpido. Casi me da miedo que él también lo perciba. ¿Será capaz? No, no creo. Buenas noches, Clarissa. Mi nombre es Josh. Gracias por contratar mis servicios. ¿Qué te parece si comenzamos charlando un poco sobre ti? Dime, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? Pues va mal. Me estoy muriendo y solo tengo 23 años. Me muero y no sé por qué, pero no puedo decírselo. Al menos todavía no, le asustaría. ¿O no se les puede asustar? No te muerdas las uñas. Venga, lo mejor es decirle que todo va bien, que tan solo necesito charlar un poco, compartir un par de ideas que llevo tiempo queriendo sacarme del pecho. Dios, no me lo creo ni yo. Hola, encantada de conocerte. Perdona si parezco un poco nerviosa, porque en realidad estoy muy nerviosa. Se ríe. Mi estúpida broma le ha hecho gracia. Había olvidado lo bien que sienta hacer reír a los demás. En especial a Jen Seo. Antes solíamos reírnos de todo y de todos. Tranquila, es normal. Iremos poco a poco. Además, recuerda que si te incomodo en algún momento tan solo tienes que apagarme en tu dispositivo. Prometo no ofenderme. No creo que pudiera hacer algo así. Su mirada me transmite una calidez a la que no quiero renunciar. Me pregunta por mi día. No ha sido tan malo, por lo menos al principio. Ojalá consiguiera retener en mi interior la poca energía con la que me levanto por las mañanas. En los primeros minutos siento que todavía no la he cagado, que el día es un lienzo en blanco que aún no he estropeado, que hoy conseguiré hacer de mi vida una obra de arte, algo valioso, hasta que empieza el zumbido. O sube de volumen porque lo cierto es que lleva conmigo meses, acompañándome como una pesada sombra que... ¡Ah, mierda! Voy a volver a llorar. Parece que quiere ayudarme, que quiere de verdad, no solo porque tenga que hacerlo. ¿Cómo habrán conseguido que se parezcan tanto a nosotros? Y sin embargo siento que no me puede juzgar, que nada de lo que le diga hará que cambie de opinión sobre mí, que me rechace. ¿Te notas cansada? ¿Más de lo habitual? ¿Cómo estás durmiendo? Pienso que mis respuestas van marcando casillas en su cuestionario mental, uno similar al que yo he repetido hasta la saciedad y cuyo resultado no termino de entender. ¿La tengo o no la tengo? Hay tanta información ahí fuera y tan poco fiable. Tratan de ocultarlo, hacer como que no ocurre nada, que no hay brotes incluso en institutos.
Me cae bien, desde luego, pero no me está dando respuestas. Solo otro surtido de interrogaciones a las que ya me he enfrentado más veces de las que puedo recordar. ¿Qué quiere? ¿Que se lo cuente a Jenseo? ¿Cómo podría explicar el pavor que me produce la idea? Sería incapaz de comprenderlo. Supondría abrir en canal la parte más oscura de mi ser, una pegajosa negrura que me da miedo contagiar con el simple gesto de enseñarla, de hablar de ella. No le muestras los abismos de tu alma a la persona que amas, igual que tú nunca querrías descubrir que se esconde en las profundidades del amor de tu vida. Todos cobijamos inconfesables terrores. Este mal tan solo hace que supuren, como heridas vergonzosas. No podría comprender lo que es claudicar de esa manera, ¿o sí? Clarissa, no tienes que hacer nada que no quieras, lo sabes, ¿verdad? Solo sé que no puedo continuar así. Que si estoy infectada necesito saberlo ya para tomar las medidas adecuadas. O por lo menos para ponerle nombre a mis demonios. Así al menos podría insultarles, rogarles y culparles. Qué difícil es odiar aquello para lo que carecemos de etiquetas. Por favor, tan solo dime, ¿tengo la enfermedad? La cafetera tiembla sobre el fuego, gorjea reclamando atención. La retiro en el instante preciso, cuando el agua empieza a bullir, imparable, y se fusiona para siempre con los granos de café recién molidos que aguardan en el filtro. Así es como se consigue la mejor taza de café, y no ese caldo quemado que cualquiera se toma sin prestar la menor atención, buscando una dosis de cafeína exiliada de cualquier experiencia sensorial. Para mí es diferente. Un ritual que me acompaña cada noche, el mejor momento para hacer mi trabajo. Mi oficio es más sencillo en el silencio y la quietud del final del día, cuando ya no queda nada más que hacer y las derrotas o victorias se dan por ciertas. El primer sorbo siempre es el mejor. Como reencontrarse de nuevo con una sensación a la que se le tiene un cariño especial. Es solo tras el primer sorbo cuando inicio mi sesión nocturna. Clarissa, 23 años. Las pruebas médicas que ella misma me ha remitido no muestran ninguna anomalía significativa, pero eso era algo que ya me esperaba. La enfermedad es asintomática a nivel físico, por lo menos en los primeros estadios. Solo, en los casos avanzados, la decadencia es reconocible primero en los análisis y luego a simple vista. Su actividad digital tampoco me indica nada anómalo. Sigue publicando con asiduidad en sus perfiles y participando en charlas con su amplio círculo de amistades. No da muestras de fatiga o irritabilidad, ni siquiera en los temas políticos más delicados. Su carácter no ha cambiado para el resto del mundo. A veces pienso que investigo en exceso. Otros se conforman con la entrevista y apenas se conceden un cuarto de hora para formarse una opinión. Yo entiendo el diagnóstico como un proceso más complejo. Mi objetivo no es solo descubrir si la persona que está al otro lado tiene o no la enfermedad, sino valorar las probabilidades de que la desarrolle a corto plazo y ponerle solución antes de que ocurra. Es la única manera de parar esto, si es que todavía estamos a tiempo. No me permito pensar así. De lo contrario, dejaría este trabajo y me buscaría algo mejor pagado y con menor carga emocional. Este va erosionando lenta, pero constantemente. Ahí está. Se asoma tras un intento de sonrisa nerviosa que posiblemente haya ensayado frente al espejo antes de empezar la sesión. En lo que tardo en presentarme, identifico un conjunto de señales que me indican que estoy ante una persona que lleva varias semanas sin salir de casa. La palidez de su rostro grita ausencia de luz natural y las ojeras incipientes apuntan a una brecha en su ciclo circadiano. Mi preocupación es inmediata, pero mi experiencia la destila en una sonrisa que yo también he ensayado en frecuentes ocasiones.
Es un alivio poder actuar con naturalidad, aunque todavía guardo algún deje de los tiempos en que tenía que fingir las clásicas incoherencias y fallos en el habla de las primeras inteligencias artificiales interactivas. Antes incluso debía recurrir al maquillaje para simular rasgos artificiales en mi rostro, a fin de crear esa sensación de valle inquietante, que hiciera más plausible mi papel. Hoy la simulación es tan avanzada que mis propios defectos personales son percibidos como pequeños detalles que añaden contexto al personaje, lo humanizan. Las primeras preguntas son generalidades pensadas para ganarme su confianza, pero Clarissa se piensa cada respuesta como si fuera una cuestión de vida o muerte, y se muerde las uñas, nerviosa. Es una buena señal. Esto le importa lo suficiente. ¿Qué tal has pasado el día? ¿Te ha ocurrido algo que tal vez te apetezca contarme? Me ofrece una mentira que ella desconoce que lo es, como si su encierro voluntario hubiera sido una respuesta sensata ante la situación actual. Además, disfruto mucho trabajando desde casa, me asegura convencida. Aprovecho mejor el tiempo y voy menos estresada. Silencio. Incómodo. Dejo que ella misma lo rompa. Bueno, no todo son ventajas, claro. Echo de menos a los compañeros, por ejemplo. La última frase se termina de improviso, como un portazo destinado a contener unas lágrimas que mi experiencia ya me permite ver incluso antes de que salgan por la glándula adecuada. No tienes por qué ocultar tus emociones conmigo, Clarissa. Todo lo que me digas queda protegido por el secreto profesional, aunque venderemos sus datos al mejor postor. Además, una vez que mis servicios hayan concluido, cualquier información personal que tenga relación contigo se borra por completo de mi memoria. Ojalá fuera tan sencillo y tan pronto como les diagnostico, sus nombres y sus historias se formatearan, sin dejar rastro. Así, no se amontonarían en un lugar cada vez más oscuro de mi cabeza. Hablamos durante un par de horas. Al principio como corteses desconocidos y luego como amigos que retoman su relación tras años de enfriamiento. Esta es la parte más difícil para mí, cuando descubro en su maravillosa complejidad a la persona que hay tras los datos. Entonces me hace la pregunta. El mínimo común denominador al que todos los entrevistados llegan antes o después, no pueden evitarlo. ¿La he pillado? ¿Me la han pasado? Hay quienes lo afirman, como intentando adelantarse unos segundos a la sentencia. Me he infectado. No me suelo precipitar con la respuesta. Primero trato de hacerles entender qué pistas me han llevado hasta la resolución de su caso, para bien o para mal. Hay personas que no quieren oírlo, tan solo desean una conclusión. Su futuro resumido en un sí o un no. Clarissa es de las que aguanta con paciencia mi disertación, de las que comprende antes de que le ofrezca su respuesta. Cuando todo se hace claro para ella, asiente y me lanza una postrera sonrisa de compromiso. Después corta su conexión. Su noche ha terminado, la mía comienza. La mañana despierta con pereza tras una capa de nubes difusas y sin encanto. Consulto el reloj y valoro si me da tiempo de realizar una última entrevista. La podría concertar ahora mismo. Hay cientos de usuarios pendientes de un hueco disponible. Pero me siento agotado y dudo que esté en condiciones de prestarle toda mi atención a la siguiente persona que se asome al otro lado de la pantalla. ¿Por qué no lo dejas ya por hoy? La voz de Matt aleja mis dudas y para cuando me giro ya le tengo frente a mí con un beso cargado que me dispara a bocajarro. No sé cómo lo hace, pero incluso a primera hora del día desprende una vitalidad asombrosa que resume en su sonrisa perenne. «Porque te estaba esperando para que me obligaras», le digo, mientras trato de robarle un poco de ese entusiasmo suyo con un abrazo. En serio, últimamente le dedicas demasiado tiempo a esas entrevistas de marketing. No hay ya algoritmos que lo hacen mejor que nosotros. Desde luego, pero ya sabes que mis jefes venden el toque humano como una de las principales propuestas de valor del negocio. Llevo años mintiéndole y cada día que pasa es igual de difícil que el primero. Me recuerdo que no lo hago por capricho. Te veo agotado. Ha sido una noche larga. Recuerda que hacen falta noches malas para apreciar los días buenos. Matt tiene frases para todo. Su optimismo es un pozo sin fondo. Venga, vamos a desayunar juntos antes de que tengas que irte al trabajo, le propongo. De acuerdo, pero algo rápido, que voy tarde y tú tienes que irte a la cama. Te quiero fresco para esta noche.
Hace tanto que no salimos a pasarlo bien. Nuestras mañanas son somnolientas, desacompasadas. Buscamos recovecos en lo cotidiano para encontrarnos, como estos desayunos que saben a poco. Cuando Matt cierra la puerta de casa con su suavidad característica, yo no tardo en dejarme caer en la cama, hasta donde me acompañan las conversaciones que he mantenido durante toda la noche. Son como susurros que se arrastran por la tarima, trepan por las sábanas y se meten en mi cabeza hasta que consigo expulsarlos, pero vuelven, son tozudos. Me pongo los auriculares y reproduzco un tenue ruido blanco que trata de ahogar las voces en mi cabeza. Pero ya no son voces. Han mutado en preguntas que penetran bajo mi piel y me producen un picor terrible, imposible de saciar. Me sumo en una sensación de duermevela en la que no consigo saber hasta qué punto soy consciente de mis propios pensamientos. Entonces noto que alguien me toca en mis zonas íntimas y me despierto con un sobresalto y una erección. Ahí está Matt, con su sonrisa sobre mi cara y su mano sobre mi polla. «Perdona, pero he tenido que recurrir a esto para despertarte», se disculpa con una voz socarrona. «¿De verdad no me has escuchado llamarte? ¿Qué haces aquí?», balbuceo, todavía inmerso en la inercia del sueño. «¿Cómo?», se ríe entre sorprendido y comprensivo. «Ya he vuelto de trabajar, ¿no sabes qué hora es? Venga, levántate que nos vamos a dar un paseo y luego a cenar». Las últimas luces del día se cuelan entre las cortinas y me hieren los ojos, que siguen tratando de adaptarse a la luminosidad. El reloj indica que llevo fuera de juego más de 10 horas, que para mí han sido apenas 10 minutos. Necesito una ducha para despejarme. Bajo el agua trato de darle un sentido a mi inquietud, un sentido más allá de saber que las historias humanas con las que me topo cada día han comenzado a traspasar todas las barreras emocionales que he ido levantando durante los últimos años. Al fin y al cabo, tener la enfermedad no supone una condena a muerte, no es tan definitivo, en la mayoría de los casos. «Venga, que te vas a volver a quedar dormido en la ducha». Viernes noche en la ciudad. La gente invade las calles anhelando una desconexión de sus rutinas que, en el fondo, no desean. Todo el mundo asegura estar cansado de vivir en constante aceleración, en un sprint eterno sin un objetivo aparente. Pero nadie hace nada por remediarlo. Llevamos demasiado tiempo viviendo así, y ahora no sabemos hacer otra cosa. Tan pronto como ponemos el primer pie en la acera, una guerra de sinfonías compite ruidosamente por nuestra atención. Puestos de comida ambulante que nos venden a voz en grito las bondades de gastronomías originadas al otro lado del mundo. Locales de ocio que trasladan sus conciertos a la calle en un intento por seducir a potenciales clientes. Y sobre todo ellos, idiotas de toda edad y color, que llevan la música a cuestas y la derraman a todo volumen, como si nada más importara, como si el mundo les perteneciera y lo habitaran en soledad. Después de varios días sin salir de casa, me cuesta unos instantes adaptarme a lo que me rodea, pero Matt, siempre atento, me toma de la mano y con un gesto cómplice arranca a caminar calle abajo. También yo trato de desconectar esta noche. Matt me ayuda con su charla animada, contándome su día con todo lujo de detalles. Cada uno es extremadamente importante. Yo siempre he sido más callado, tal vez porque no le doy importancia a lo que sucede en mi rutina, con más razón ahora que no puedo compartirlo con nadie. Al poco, el esfuerzo por desconectar cede a mi curiosidad innata. En mi cabeza, voy bajando la intensidad con la que resuenan las palabras de Matt y amplifico los estímulos visuales que me asaltan con cada vistazo a lo que me rodea. Los rostros de la gente se iluminan con ráfagas de rosa chicle, púrpura atardecer y azul noche. Son rostros sonrientes, despreocupados. Juego conmigo mismo a intentar adivinar quién la tiene o quién la tendrá. Si supieran, aunque algunos lo saben, cada día más.
Afortunadamente, la enfermedad todavía es una leyenda urbana que pocos mencionan salvo para desdeñarla como una nueva teoría de la conspiración. ¿Dónde tienes la cabeza, Josh? Prometiste que hoy te la traerías. Perdona, me he acordado de algo del trabajo que he dejado sin terminar. Deja salir tus preocupaciones para que tus ilusiones puedan entrar, me replica, y lo firma con un beso que ahora mismo no me apetece corresponderle. ¿De dónde sacas todas tus frases? No me digas que de los sobres de azúcar porque no cuela. Su sonrisa se hace más amplia y seguimos caminando hasta mi plaza favorita de la ciudad. No ha sido por azar. Pequeña, repleta de árboles adornados con simples guirnaldas de luz pálida y con varios sitios para sentarnos y ver pasar el mundo. Es mi pequeño oasis en el que la vida se ralentiza, o tal vez se simplifica. Pensaba que me llevarías a bailar a algún club de moda, le confieso a Matt. No hace falta ser muy listo para ver que esta noche te hace falta otro tipo de actividad. Nos compramos algo de comer en uno de los pequeños puestos ambulantes y lo disfrutamos en un banco cualquiera. Entonces me doy cuenta de que sobre una de las decimonónicas fachadas que dan a la plaza han instalado una pantalla gigante de publicidad. Un parche de plástico y metal que chilla con parpadeos catatónicos. «Sé la mejor versión de ti mismo», reza el cartel. Y la asocio inmediatamente con Matt, que también lo mira y sonríe. Una parte de mí reconoce por fin que odia esas frases. A nuestro lado, un grupo de personas rompen a carcajadas mientras se hacen toda una galería fotográfica con sus dispositivos. Es una colección peculiar de personas de varias franjas de edad y razas. Me pregunto qué les une, más allá de la pasión por las compras desenfrenadas que muestran con entusiasmo, rodeados de una trinchera de bolsas. ¿Qué pasaría si descubrieran lo que está ocurriendo delante de sus ojos? ¿Cómo gestionarían el miedo a contagiarse? ¿Dejarían de salir a la calle? ¿De consumir? ¿Cuánto tardarían en llamarlo pandemia? Ni siquiera nosotros nos atrevemos a llamarlo así. La negación es tan cómoda. ¡Hostias, mira allí arriba!, me grita Matt mientras señala hacia la gigantesca pantalla publicitaria. Sobre el borde superior de la monstruosa instalación se arrastra, temblorosa, una sombra. ¿Qué crees que es?, pregunto, tratando de acallar mi sospecha. Matt no tiene tiempo de responderme porque la sombra se levanta y los incisivos colores de la pantalla muestran la figura de un hombre. Parece que le cuesta mantener el equilibrio. Me transmite un vértigo instantáneo que me obliga a apartar la mirada. ¿Qué coño hace ahí? Esta vez soy yo el que no puede responder porque la gente ha comenzado a darse cuenta de la anomalía. Los primeros gritos de asombro alertan a quienes todavía no habían reparado en el tipo. Parece clavado sobre la inmensa estructura un pequeño juguete a la espera de interacción. Inmediatamente se genera un semicírculo que abraza la pantalla. De él surge una andanada de diminutas luces blancas que atacan sin piedad. ¿Crees que quiere saltar?, Matt lo pregunta con ingenua sorpresa. Me hace pensar que a veces mi pareja no sabe en qué mundo vive. Estoy seguro de que no quiere saltar, pero me temo que lo hará igualmente. Las fotos y vídeos se multiplican. Alguien hace un chiste, otros se carcajean. Una mujer pide que le hagan una fotografía con la pantalla de fondo. El hombre se mueve allá arriba y el público enmudece. La música de tiendas y locales de copas parece aumentar, llenar la pausa sonora que se ha generado en la plaza. Arriba el tipo gesticula con los brazos. Parece que está hablando o gritando, pero no se le escucha porque el sonido de todo lo demás aplasta sus palabras. Miro a mi alrededor. Policía y bomberos no tardan en aparecer. El hombre baja los brazos y se deja caer. Se desploma infinitos segundos y cuando golpea el suelo produce un sonido asqueroso de cosas blandas que revientan y cosas duras que se parten. O tal vez lo imagino. No tengo manera de saberlo. El círculo se cierra a su alrededor. Morbo que estrangula. Yo también estoy ahí para ver cómo un lago de sangre emana bajo el cuerpo. Sangre bermellón diluida en los colores primarios que lanza la pantalla gigante, en la que aparece un único mensaje. Tu felicidad solo depende de ti.
Nuestro paseo termina en casa tratando de apurar una botella de vino y fingir que no ha pasado nada. Matt conversa despreocupado desde el sofá. Yo circunvalo el salón en un intento por centrifugar mis pensamientos, que siguen junto al cadáver reventado de ese desconocido. ¿Todavía le estás dando vueltas? Va, vente aquí conmigo. El pobre hombre ha tenido un accidente, no hay nada que podamos hacer por él. ¿De verdad te parece que se ha arrojado al vacío por accidente? ¿Qué insinúas? Ahora ya no veo ingenuidad en Matt, sino la ceguera de quien no quiere ver. Te aseguro que ese tío ha saltado por voluntad propia. Venga ya, eso no es posible. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Problemas? ¿Falta de apoyo? ¿Quizás algo peor? Me trago la palabra antes de pronunciarla. No lo entiendo. Si tienes problemas, los superas. Me repatea la gente débil. No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. ¿Quieres dejar las citas de motivación personal de una puta vez? La vida no es solo cuestión de actitud y de perspectiva. Hay más cosas en juego. Fuerzas que no controlamos y son capaces de arrastrarnos hasta lugares que no creeríamos que existen. El silencio ofendido de Matt me hace reflexionar. Él no tiene la culpa de pensar así. Sencillamente desconoce los hechos. Y ya es hora de que lo sepa. Escucha, Matt. Me siento junto a él en el sofá y le quito la copa de vino de la mano. Quiero toda su atención en mí. Creo que sé por qué ha asaltado ese hombre y necesito que tú también lo sepas. Está pasando algo en el mundo. Algo grave. Hay una enfermedad que ha comenzado a extenderse. En realidad ya lleva años ahí fuera, pero no quieren que se sepa. ¿De qué estás hablando? Matt trata de descubrir la broma en mi rostro. Es una enfermedad diferente. No ataca al cuerpo, no por lo menos al principio. Las personas que la padecen comienzan a sentir un cambio muy dentro de ellas. Algunas pierden el apetito, otras las ganas de salir de casa o de pasar tiempo con su pareja. En los peores casos, saltas. Todavía no sabemos cómo se contagia, ni cuáles son los factores de riesgo. Hombre, mujeres, adolescentes, ancianos, ricos, pobres, blancos, negros. ¿Quieres decir que hay una pandemia como la del COVID-19? ¿Y por qué no se habla de ella? Habrá que tomar medidas, ¿no? No sé si detecto incredulidad o indignación en el tono de Matt. Es mucho peor porque nadie quiere reconocer esta enfermedad. Dicen que cuanto más se habla de ella, más se transmite. Es tabú. Lo más efectivo es hacer como que no existe, ignorarla. ¿Pero entonces los enfermos? Nosotros los detectamos y tratamos, siempre con discreción. ¿Nosotros? Entonces me desnudo ante él y le confieso las verdades que me he visto obligado a ocultarle durante todo este tiempo. Que trabajo de forma clandestina para la empresa que gestiona el Ministerio de Sanidad, que me hago pasar por una inteligencia artificial porque a la persona que se cree enferma le resulta mucho más sencillo hablar de sus penurias con algoritmos que con otro ser humano. Nadie quiere admitir ya que es infeliz, que las cosas no le marchan bien, que está triste y no sabe por qué. Es un signo de debilidad, de falta de carácter. Tener la enfermedad no es una sentencia a muerte en lo físico, sino en lo social, que acaso es peor. Continúo hablando, aunque no sé si Matt comprende. Necesito sacármelo, decirle que el tratamiento es casi peor que la enfermedad. Les ahogamos con pastillas que les sumergen en una ruleta rusa de emociones. Les empujamos a que se sepulten en tareas y sigan adelante, ajetreados y preocupados para que no piensen. Sobre todo eso, que no reflexionen de dónde ha podido venir esta dolencia. El origen nos aterra más que la propia enfermedad. Es una enfermedad del alma y hace tiempo que nadie se preocupa por ella. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora, esta noche? Porque tu indiferencia ante lo que le ha pasado a ese hombre me revuelve las tripas. Eres una buena persona, no puedes ignorar lo que está sucediendo a tu alrededor. Tienes que empatizar con ello. Lo siento, yo no... No es tu culpa, le tranquilizo. Realmente lo pienso. No lo sabías, y eso hace que te resulte imposible ayudar a esas personas, o por lo menos comprenderlas. Pero eso va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Hay un nuevo medio de comunicación, uno libre, objetivo. O al menos algo más libre y objetivo que el resto. Aleph creo que se llama. Les voy a contar todo lo que sé. Voy a remover conciencias. Cuando les conté mi historia a los periodistas de Aleph, no se sorprendieron, o no demasiado. Hacía bastante tiempo que llevaban investigando el asunto.
Mi relato se sumaría al de otros y les ayudaría a desvelar la verdad, a explicar cómo se había encubierto de manera sistemática una enfermedad que afecta al 15% de la humanidad, como mínimo. El día que por fin se hizo pública la información, el golpe fue global. En la calle, en la red, en el trabajo. La sociedad en su conjunto parecía compartir su incredulidad ante la revelación. Fue tal el impacto que muchas de las personas que padecían la enfermedad salieron a la luz y compartieron por fin el infierno por el que estaban pasando. El día después pasó otra cosa, y la gente se olvidó de la enfermedad y de quienes la padecían. No sabría describir mi desilusión. Había tenido la esperanza de que la verdad ayudaría a esos millones de personas, que las instituciones médicas y los gobiernos trataran de entender de dónde procedía la enfermedad y cómo se podía combatir hasta erradicarla. Lo que ocurrió, sin embargo, fue que en torno a la enfermedad se creó un mercado insaciable de fármacos, placebos y remedios de todo tipo que tan solo contribuyeron a generar un negocio de miles de millones. A nadie le importó el misterioso origen de la enfermedad. No era rentable. El olor a café sigue impregnando mis noches, que ahora son más solitarias que nunca. Hace tiempo que Matt se fue, o le eché, depende de cómo se mire. Se despidió de mí con una de sus frases, no la recuerdo, mejor. Yo trato de aferrarme a la rutina, a mi trabajo, que sigue siendo el mismo pero para otro empleador, uno que se dedica a producir esas pastillas que lo enmascaran todo. No buscamos curar enfermos, queremos encontrar suscriptores que se abonen a nuestros tratamientos. La cafetera tiembla y el agua hierve. La miro, impasible, tratando de entender por qué no levanto mi brazo y la quito del calor. Cuando por fin la retiro, me sirvo una taza y contemplo la acuarela de tonalidades broncíneas que se arremolinan sobre la superficie del café. Le doy un sorbo y no siento nada. Entonces lo sé. Esta colección de relatos fue escrita durante la pandemia, sí, pero no solo durante la pandemia de COVID-19, también durante la pandemia de soledad, de tristeza y, en definitiva, de depresión y enfermedades mentales que afecta especialmente a Occidente. Una pandemia silenciosa todavía, a pesar de los esfuerzos de cada vez más profesionales y medios que tratan de romper los estigmas sobre estas dolencias. Precisamente sobre los tabúes de pedir ayuda cuando se trata de salud mental, hablo con Marina Díaz, psicóloga, escritora, responsable de la web Psicosupervivencia y autora del libro El arte de encontrarse por casualidad. Bueno, Marina, yo creo que podemos comenzar poniéndole nombre y apellidos a esa pandemia que se dibuja en el relato. ¿Cómo la llamamos? Mi sensación por cómo se describe a lo largo de todo el relato es que se habla de depresión. No sé si es cierto. Dime tú. Sí se refiere a la depresión. Intentaba que fuera bastante velado, ¿no? Que poco a poco el lector descubriera lo que está ocurriendo ahí, pero bueno, yo creo que para todos los que han sufrido o han visto sufrir a alguien la depresión, creo que los síntomas se van viendo, ¿no? Pero Marina, ¿te importa si nos recuerdas cuáles son esos síntomas y cómo los podemos detectar? La depresión viene con muchas caras. En general, lo que suele ser común a todos los cuadros de depresión es un estado de ánimo bajo, un estado de ánimo decaído. Muchas personas tienen sensación de que van más despacio, de que les funciona más despacio la cabeza. Sin embargo, también puede cursar con pensamientos muy rápidos, con pensamientos agitados. Hay personas para las que alterna con un estado interno de ansiedad. Hay quien duerme más, hay quien duerme menos, quien come más, quien come menos. Lo que suele ser común, ya te digo, es este estado de ánimo muy bajo y luego una sensación que me da la impresión de que es lo que describe Clarissa a lo largo del relato, de perder el interés por el mundo exterior, un deseo de recluirse. Hay mucha gente que tiene lo que se llama clinofilia, que es el deseo de estar metido en la cama, el no salir de casa, no ver a gente.
perder el interés por las cosas que antes te daban placer, como que ya no te la dan, el mundo te resbala, y muchos pensamientos que generalmente son muy negativos sobre uno mismo, sobre el futuro, sobre el mundo, pensamientos de culpa, incluso a veces ideas de hacerse daño, ideas de suicidio. Y bueno, por ahí va un poco, aunque ya te digo que puede cambiar el perfil en función de la persona. Al final es esa anedonia, ¿no?, que me comentabas antes fuera de micro, ¿no? Sí, exacto, es esa anedonia, hedonismo, que es esa búsqueda del placer, y anedonia es esa incapacidad de encontrar placer en las cosas que normalmente nos lo dan. E imagínate qué desagradable que es ese síntoma, porque te da la sensación de que has perdido la alegría de vivir y de que no eres tú misma. A mí muchas veces me viene la gente, o me venía cuando yo pasaba consulta, y expresaba mucho eso de ya no soy el de antes, quiero volver a ser el que era. Cuando trabajas en Cádiz me decían mucho, es que ya ni el carnaval me da alegría, ¿no? Y Wow, eso, allí se claro. comentaba que el carnaval allí era criterio diagnóstico. Si ya no quieres ir al carnaval, es que ya es una depresión gorda. Claro, claro, allí, bueno, lo tienes relativamente fácil, ¿no? Para detectar cuando algo no va bien. Entonces, para quedarnos con un titular, sería cuando yo siento que esto comienza a afectar a mi cotidiano, a mi día a día, es cuando tengo que empezar a pensar en tomar medidas o en que algo ocurre, más allá de la apatía o de la tristeza que todos de manera normal sentimos de vez en cuando, ¿no? Exacto, eso siempre, la descripción de los diagnósticos de trastornos mentales suelen tener esa coletilla de interfiere en el funcionamiento cotidiano, a nivel social, laboral, etcétera. Porque al final, como tú muy bien decías, es normal y es natural, y es algo que yo trato de comunicar mucho en mi trabajo, el tener altibajos emocionales, el tener de vez en cuando un día más triste, un día más enfadado, que si alguien te dice algo que te moleste, que te Hmm. levantes un día pensando que el mundo es una mierda. Eso nos pasa a todos, y también hay que tener cuidado con esta sensación de que el mundo es Instagram y que todo tiene que ser el país de la piruleta y la casa de la gominola. Es que la exposición permanente que tenemos a redes sociales nos hace creer o pensar que, oye, nuestra vida es una mierda en comparación con la de los demás porque a todo el mundo le va fenomenal. En LinkedIn todo el mundo ha ganado un premio Nobel o tiene el mejor trabajo del mundo. En Instagram todo el mundo está viajando todo el tiempo. Claro, así es difícil, incluso sabiendo que no es real, es difícil no ver, no asomarse a las redes sociales y sentir ese agravio comparativo, ¿no? Eso es. Y entonces, en ese sentido, hay que tener clara la diferencia entre tener un día malo o una semana mala o un mes malo incluso, y llegar a un punto en el que está pasando algo, en el que nos levantamos y un día, otro día y otro día lo que vemos es negrura, nuestros pensamientos son totalmente desesperanzados, y esto nos está impidiendo funcionar en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, como padres o como pareja, y ahí es donde uno tiene que pensar en la necesidad de buscar ayuda. Es un poco como lo que le pasa a este personaje, ¿no? A Clarissa, que dice o se pregunta eso de, ¿la he pillado? ¿Me la han pasado? A ver, evidentemente hoy sabemos que la depresión o la ansiedad no es algo que se contagie, pero creo que representa bastante bien el poco conocimiento que a veces tenemos sobre estas condiciones y cómo detectarlas en nosotros mismos o en nuestro entorno. ¿Tú tienes, Marina, esa sensación de que a nivel general la población no tiene claros estos términos ni tiene claras las dimensiones de la depresión o del estrés? O, perdón, mejor dicho, de la ansiedad. Sí, yo creo que fíjate que incluso aunque estas palabras se han hecho muy comunes, entre comillas, a nivel de usuario, que se escucha mucho lo de estoy depre o uy, qué ansiedad tengo, luego sí que es difícil, y la mayoría de la gente no tiene mucha idea a la hora de reconocer cuando estamos entrando en un territorio preocupante, o en el que sería necesario buscar ayuda, tanto para uno mismo como para los demás. Y creo que también se tiene poca idea de dónde viene eso, que muchas veces se atribuye a debilidad de carácter o a que te ha pasado algo puntual y por eso estás deprimido, y no se entiende que hay un cóctel muy importante de factores, tanto externos como internos, que pueden contribuir a que en un momento dado se dé una situación como esta. Y hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, me impresionó mucho, que lo escribió la bloguera Ana Rivera, Rivera con B, Ajá. que se llama Los días iguales, y ella relata su depresión. Y bueno, es muy impresionante porque ella habla de cómo la depresión se abatió sobre ella y cómo la gente le daba consejos en plan, bueno, anímate, actívate, haz deporte. Y ella dice que siempre ha sido muy aficionada a la natación y que lleva muchos años nadando. Y dice, cuando yo estaba deprimida, yo iba a nadar y lloraba en el coche, lloraba a los 50 largos y lloraba cuando volvía. O sea que no es tan fácil como el venga, anímate o sal a dar una vuelta.
es realmente algo gordo y complejo. Entonces creo que ahí quizás es donde está el mayor desconocimiento respecto a la depresión. Y no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Por ejemplo, eso del deporte, ¿no? Que dicen que siempre ayuda, porque es verdad que a nivel neuroquímico hacer deporte dispara una serie de neurotransmisores muy interesantes para mejorar el estado de ánimo, pero cuando ya encontramos un cuadro que puede o no ser crónico o que lleva un tiempo alargándose, el deporte ya no ayuda. A ver, o puede ayudar, siempre desde luego, y yo es algo que sigo haciendo y como es lo que yo estudié, lo que yo aprendí y lo que te comentan siempre como psicólogo en la depresión es el tema de la activación conductual, que es el animar a la persona a que siga haciendo cosas a pesar de encontrarse decaído, a pesar de encontrarse bajo, pero que desde luego no es lo único y que efectivamente cuando estamos ante un cuadro muy grave, pues puede haber momentos en que la persona necesita, y eso Ana lo describe muy bien, ella dice, yo necesitaba descansar y necesitaba dejar que aquello pasara por encima de mí y bueno, y puede ser un proceso largo y que no se va en un pim pam pum, bocadillo de atún, como muchas veces nos gustaría, ¿no? Claro. Pero bueno, pues a veces hay que pasar por ahí, no te queda otro remedio para salir por el otro lado. Yo creo, Marina, que estamos haciendo tú y yo algo ahora mismo excepcional o raro, y es hablar precisamente de estos temas, porque tengo la impresión de que socialmente está aceptado, por ejemplo, hablar de los accidentes de tráfico, de la incidencia de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer, pero estamos dejando de lado la salud mental, y pongo un dato sobre la mesa. Según la consultora IQVIA, alrededor de 5,7 millones de españoles han sido diagnosticados con depresión o ansiedad recientemente. ¿Por qué no estamos hablando de esto a todas horas? ¿Por qué no se están poniendo medidas? A mí me parece un problema de salud pública importante y no quiero tampoco alarmar ni exagerar, pero creo que es algo muy relevante y no se le está dando la dimensión adecuada. No sé qué opinas. Por una parte, en mi opinión, todavía hay mucho estigma, porque como hemos estado comentando, muchas veces se piensa que es una debilidad de carácter y que el que no sale de ahí es porque no quiere. Y también el que la sufre muchas veces no dice nada, precisamente por eso, porque no quiere recibir más consejos bien intencionados que en realidad son inútiles, o no quiere que los demás piensen que hay algo malo en él, o no quiere que los demás lo asocien con algo que le ha pasado y que no ha sabido reponerse. Entonces, creo que muchas veces también nos da mucho miedo el sufrimiento ajeno y sobre todo un sufrimiento tan insondable como puede ser la depresión de otra persona. Es como un abismo enorme al que uno se asoma y no sabe muy bien cómo sacar al otro, y es que tampoco tienes que sacarlo, tampoco es tu responsabilidad, sobre todo si eres un amigo o si eres un familiar. Pero claro que da mucho miedo el decir, oye, esta persona está sufriendo muchísimo y yo estoy impotente frente a eso. Todos queremos tener la solución y la llave mágica. Y luego, respecto a lo que comentas de tomar medidas, a ver, mi sensación en general es que el mundo está enfermo, el mundo en general. Creo que nuestro modo de vida está cada vez más enfermo en muchos sentidos, en el sentido físico, espiritual, social, Claro, es familiar. que Entonces, algo está pasando, ¿no, sí. Marina? Es decir, vivimos en una sociedad, hablo de Occidente, hablo de España en concreto, ¿vale? Por focalizarlo en un sitio, en la que más allá de las historias personales de cada uno en general, bueno, pues tenemos afortunadamente una sociedad que nos da un confort y un estilo de vida adecuado. De hecho, es el mejor de la historia de la humanidad, con diferencia, según todas las estadísticas. ¿Qué está ocurriendo para que ahora de repente tengamos una verdadera casi pandemia de condiciones mentales como la ansiedad o el estrés, o, bueno, no tanto el estrés, pero la depresión, que son cada vez más habituales? Para mí es un cóctel perfecto, una tormenta perfecta de todo tipo de factores. Desde la completa desconexión que tenemos con la naturaleza, con el exterior, con la luz, el hecho de estar encerrados con luz artificial y luego estar frente a pantallas por la noche, lo cual repercute en muy mala calidad de sueño, de no tener muchas veces la nutrición apropiada, no movernos lo suficiente, no salir fuera, no relacionarnos con gente, todo lo que nos piden nuestros genes de persona humana social, con un cerebro social y orientado a los demás. Las familias de hoy en día que están muy rotas, muy desestructuradas, muy dispersas, el no hablar con nuestros vecinos, en fin, creo que son un montón de cosas. Luego el tema que hablábamos antes también, las pantallas, las redes sociales, el tipo de trabajo que tenemos, mucha falta para mucha gente también de sentido cotidiano, de tener la sensación de estar haciendo trabajos que en realidad no sirven para nada, que están simplemente rellenando el expediente. Entonces, son muchísimas cosas las que están pasando, muchísimas. Y lo raro para mí es que no haya más
problemas de salud mental en la actualidad, porque es muy difícil, nos hemos alejado muchísimo de lo que significa, en mi opinión, ser un humano. Sí, posiblemente estén, no sé, infradetectados los casos de personas que de una u otra manera tienen algún problema en este sentido, ¿no? Y además es algo que no solo afecta a los adultos. Según diferentes informes, como el de Plataforma para la Infancia, se ha detectado hasta un 47% más de problemas de salud mental en menores con respecto a años anteriores. ¿Estamos obviando la salud también mental de nuestros pequeños, de los niños y adolescentes? Bueno, no te puedo explicar, eso es empezar a hablar y no parar. Es que tú imagínate, o sea, a un niño pequeñito que lo que quiere es salir y jugar y divertirse y moverse, se lo encierran en una clase sentado durante un montón de horas al día, lo que te decía antes, ¿no? Con luz artificial, hacer un montón de cosas que no tienen que ir necesariamente de acuerdo con lo que en ese momento el niño quiere o con su naturaleza, sino que en realidad tiene como sentido prepararlo, ¿no? Para, a ver, al final la escuela, el modelo de escuela que tenemos hoy en día viene de la revolución industrial, ¿no? De un lugar donde tener a los niños mientras los adultos están en las fábricas. Y vamos a convertirlos a todos bueno, en obreritos del sistema. Eso es. Y todo eso unido a lo que te... Bueno, luego el tema de los deberes, que eso es criminal. Si yo te contara, cuando yo veía en salud mental infantil, cuando trabajaba con niños, que yo es algo que con lo que no me gusta trabajar porque me agobia mucho, si te soy sincera. Me agobia mucho porque veo que el niño es muy vulnerable y que muchas veces los adultos que están con él no colaboran y no me gustaba trabajar con niños. Qué difícil debe ser. Qué Muy difícil. difícil, muy difícil. Y, por ejemplo, el tema de los deberes, eso es de traca. O sea, como un niño que se pasa 7 horas en un colegio y luego tiene que hacer 3 horas de deberes, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué les estamos enseñando a Y los niños? clases El niño por la tarde... extraescolares, Claro, el inglés niño o... tiene que estar, y no ya, bueno, las clases extraescolares todavía, porque pueden ser cosas divertidas que hace con sus amigos, pero los deberes, eso yo los prohibiría a todos. El niño por la tarde tiene que estar con su familia y con sus amigos y rascándose la barriga y siendo un niño. O sea, me parece absolutamente criminal lo de los deberes, que me indigno, como verás. Y luego, pues eso, el tema de la desestructura familiar también, que es algo que no se puede ignorar. Que esto, yo cada vez que lo menciono me caen palos por todas partes, porque es como, ay, pero bueno, pero los niños son resilientes. A los niños les afecta y el porcentaje de divorcios que hay hoy en día afecta muchísimo. Yo he visto situaciones absolutamente dramáticas. Es verdad que yo estoy sesgada, obviamente, porque yo veo las situaciones que llegan a consulta, ¿no? Pero bueno, no, a los niños por supuesto que les afecta que los padres estén separados y que haya este guachi guachi, como diría mi madre, de Claro. familiar que tienen hoy en día. En fin, las redes sociales, las pantallas, es que son tantísimas cosas, demasiado bien están los niños. Yo tengo una hija pequeña y estoy acojonada de decir, Dios mío, ¿cómo salvo yo a mi hija de todo esto? Es que es increíble y yo por lo menos soy consciente de parte del problema. La mayoría de la gente no tiene ni idea. Creo que hay como un síndrome que le llaman el síndrome del llavero o algo así, que es como los chavales ya con 10 años tienen sus llaves y son autónomos para entrar y salir de casa porque no hay nadie para recibirles y a lo mejor hasta las 7 o las 8 de la tarde no llega nadie a casa, ningún adulto. Claro, es que esto al final pasa factura de una u otra manera, ¿no? Claro, los niños antes estaban con sus padres, es que eso no lo tenemos en cuenta porque pensamos que el modelo que hay ahora es el que ha habido siempre, ¿no? Y antes, pues hace unos cuantos siglos, los niños estaban pues eso, con sus padres en el campo, en el taller, en la tienda, donde fuera, jugaban con sus amiguitos también, pero lo de pasarse 800 horas al día lejos de su familia y luego llegar y no tener a nadie y estar delante de la tele, eso es nuevo. Y eso, por supuesto, que afecta a los niños. Me estoy leyendo ahora un libro que lo quiero mencionar porque es fascinante, Claro. que se llama Hold On To Your Kids y que se traduciría como agárrate a tus hijos o algo así, Sí. o como aférrate, ¿no? A tus Sí, hijos. sí. Y habla de que los niños hoy en día están muy orientados a los iguales, a sus amigos, Claro. y muy poco orientados a sus padres, y que cada vez se separan antes de sus padres. Y que esto, que además está generalmente considerado como algo positivo, como, ay, qué bien, el niño que es muy independiente, que tiene muchos amigos, que está todo el día por ahí con sus amigos, que en realidad no es tan bueno porque los niños necesitan a sus padres más tiempo del que nosotros nos pensamos. Y al final los niños no pueden aprender de otros niños porque es como el ciego guiando al ciego, ¿me explico? Claro. Los niños tienen que aprender de adultos que tienen un sistema moral más desarrollado, que tienen su bienestar en cuenta, en fin, y bueno, muchos temas muy interesantes respecto a la infancia. Como te digo, demasiado bien están los niños de hoy en día. Sí. Y además ya no tienen tiempo ni ellos ni nosotros de aburrirnos. Y yo creo que es súper importante tener tiempo de aburrirnos. Yo estoy en casa a veces y cuando te sientas a intentar no hacer nada, te sientes mal contigo mismo. No estás produciendo, no estás haciendo algo que deberías. Yo creo que esto es terrible porque no tenemos ni un respiro a lo largo del tiempo que estamos despiertos, que cada vez es más, de hecho.
Sí, total, y tenemos esa sensación, o sea, paradójicamente somos más productivos que nunca y tenemos más sensación de escasez temporal que nunca, y es Correcto. precisamente porque tenemos esa idea de que con nuestro tiempo podríamos hacer millones de cosas distintas, ¿no? Antes Mm, a lo mejor, pues yo qué sé, en tiempos de mi bisabuela o de mi abuela, lo que podías hacer era, pues yo qué sé, coser y escuchar la radio y ya está. Ahora dices, mm. ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer un curso en Udemy sobre cómo aprender a dibujar? ¿O más bien escucho un programa de yo no sé qué? ¿O me voy a...? O sea, tenemos mucha paranoia con eso, bueno, mucha neura con eso Seguro. y paradójicamente toda esa abundancia de posibilidades nos hace cada vez más infelices. Sí, y además, y esto es una cosa que yo llevo tiempo reflexionando, a ver, series, redes sociales, todo inmediato, llego a casa, esto, lo otro, siempre conectado, siempre proyectando una imagen también positiva al exterior. ¿Nos hemos convertido en profesionales de mascarar cómo nos sentimos ante los otros y ante nosotros mismos? Hombre, ya te digo, sí, sí. Con mi marido lo hablamos mucho, que todo el mundo finge. Y Todo el nadie, mundo nadie finge. sabe expresar cómo se siente. Esto es algo que yo he leído en otros libros en libros de psicología, y es que nadie sabe ya ponerle palabras a lo que siente. Bueno, estoy bien, estoy mal, adjetivos muy planos que dejan fuera todo el espectro tan complejo de emociones y sentimientos que tenemos dentro. Sí, al final todo eso sale por algún lado, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pues, estas noticias que se ven de vez en cuando, ¿no? La pareja perfecta de Hollywood que se separa, el famoso súper rico y súper exitoso que se suicida, los escándalos que se destapan de las empresas que se desmoronan. Yo qué Mm. sé, es como que todo el mundo está tan ocupado en proyectar esa fachada perfecta que al final todo eso que hay bajo la superficie se va acumulando y por algún lado sale. Claro, y tú comentabas antes el estigma que hay en ir a ver al psicólogo, algo que yo creo que poco a poco ha ido cambiando, pero ¿en qué punto estamos? ¿Esto sigue siendo como te tachan de, oye, tiene un problema grave, este tío es raro, este tío es débil? ¿Cómo es ese estigma a día de hoy? Yo creo que cada vez hay menos. Mm, Quizá algo hay todavía, pero yo creo que cada vez hay menos. Yo cada vez lo escucho mencionado así entre gente de mi alrededor y cuando se menciona, por ejemplo, me está viniendo a la mente una conversación en mi grupo de WhatsApp con mi amiga, que una de ellas dijo que iba a ver al psicólogo y la reacción fue unánimemente súper positiva. De mm. oye, qué bien, que te cuides, que hagas esto por ti misma. O sea que creo que cada vez menos. Y de hecho, a mí mucha gente me dice, todos deberíamos tener un psicólogo, que para mí tampoco hay que Pues irse a sí, ese extremo. casi casi, Yo casi casi. personalmente yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que todos ¿No? deberíamos tener un psicólogo. Yo no, porque, a ver, es que yo creo que deberíamos de ser capaces de manejar nuestra vida interior y de gestionarla. Otra cosa es tener alguien con quien hablar puntualmente, pero yo creo que lo que deberíamos tener son mejores amigos y ya te digo, y familias más unidas y cenar todos juntos y hablar de nuestras Mm. cosas y así nos harían falta menos psicólogos, en mi opinión. En cualquier caso, creo que el sentimiento detrás de esa frase es positivo y que responde a esa normalización de la que hablábamos. Y sin duda, en un momento puntual te puede venir genial. Entonces, Mm. bueno. Sí, Vale, pues sí, me has convencido, no todo el mundo debería de ir al psicólogo, te lo compro, pero sí que es verdad que adolecemos de herramientas propias para nosotros mismos autogestionarnos y decir, oye, mira, pues no pasa nada, estoy un poco peor, sé que me está ocurriendo esto, voy a intentar manejarlo. Es decir, recibimos mucha formación en otros aspectos de nuestra vida, pero en el aspecto emocional tenemos unas carencias de base, por lo menos es mi Sí, ahí sí impresión, estoy ¿eh? totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, mi trabajo en los últimos años se ha dedicado sobre todo a eso, a la psicoeducación, básicamente, al enseñar a la gente cómo lidiar con su mente y cómo gestionar sus pensamientos y sus emociones. Y creo que ahí sí que deberíamos todos leernos por lo menos el manual de instrucciones de la mente y como te decía, eso también lo puede hacer un profesional, por supuesto, y tú puedes tener algunas sesiones con un profesional y que te ayude y que te dé herramientas. Hmm. Ahora, de ahí a tener un psicólogo como el que tiene un peluquero, mi opinión es que no hace falta. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Oye, no sé si te ha llamado la atención en el relato cuando Clarissa habla con lo que ella cree, que es un conjunto de algoritmos y se abre. Al final parece que nos cuesta mucho más abrirnos a un humano que a una máquina. ¿Puede ser eso algo que esté ocurriendo? ¿Tú qué opinas? Pues me ha llamado mucho la atención y me ha hecho pensar y preguntarme, ¿yo qué preferiría? ¿Preferiría hablar con una máquina o preferiría hablar con un humano?
Y ahí yo me he sentido muy identificada con eso que mencionas con el Uncanny Valley, no sé cómo lo traducía, el valle inquietante, Sí, exacto, el Valle Inquietante, efectivamente. el valle inquietante, que para el que no esté familiarizado es este fenómeno por el cual nos van gustando los robots a medida que se hacen más, corrígeme si me equivoco, Eso creo es, que era no, así, perfecto. a medida que se hacen más antropomorfos, por ejemplo como C3PO, el de Justo. la Guerra de la Galaxia, pero llega un momento en que se parecen tanto que empiezan a ser inquietantes, ¿no? Como ya hay Eso es. inteligencias artificiales más desarrolladas. Va por ahí, ¿verdad? Justo. Además ha mencionado otro de los relatos de la colección El siglo de las sombras, que también aborda un poco esta temática del Valle Inquietante, ¿no? Es precisamente eso, sí. Ah, fíjate. Claro, pues yo he pensado que yo personalmente, y ya te digo, reflexionando esta pregunta desde mi experiencia, creo que cuando empezara a acercarse demasiado a un humano, preferiría hablar con un humano de verdad. Creo que me inquietaría demasiado que pareciera humana la persona y no lo fuera. Porque al final, Marina, por ejemplo, ¿tú querrías que tu psicólogo o psicóloga fuera la inteligencia artificial esa que sale en la película Hair? Pues fíjate, no lo sé, quizás si fuera solo una voz, podría estar bien. Y creo que yo me he sentido identificada con él, ¿no? Cuando establece esa relación con Hair. Sin duda. Si fuera una voz y una persona, ya te digo, me parece que sería demasiado uncanny. Creo que sería demasiado inquietante. Pero no lo sé. Al final uno no sabe qué clase de cosas va a aceptar hasta que no las ve, ¿no? Y estoy segura de que hay cosas que hago hoy en día que en el pasado habría dicho que va ni de coña. Si yo no quería ni hacer fotos con cámaras digitales, porque decía que salía la gente demasiado perfecta. O sea, historia real, Jaime, te estoy contando. Sí. Bueno, yo tengo en casa a una fotógrafa y ella huía de todas las ayudas de la inteligencia artificial para enfocar y demás. Y ahora que ha probado un móvil con una cámara de esta súper bueno, con inteligencia artificial y demás, no lo quiere dejar, ¿eh? O sea que... Sí, por eso te digo está pasando. que nunca digas de este agua no beberé, ni esta inteligencia artificial no será mi psicólogo. Oye, menudo titular me acabas de dejar, ¿eh? Qué bueno. A ver, claro, nos tenemos que poner un poquito más serios porque ahora la pregunta es heavy porque además hace referencia a un momento de relato intenso. Para que nos situemos, cuando está esta persona encima del cartel y ese cartel que pone un mensaje en grande, tu felicidad solo depende de ti. Marina, ¿hasta qué punto esto es así? Hombre, pues totalmente es así. Totalmente. Porque, o sea, piénsalo, la gente reacciona muy negativamente frente a ese tipo de frases porque es como, oye, el individualismo, bla, bla, bla. Pero imagínate la alternativa. La alternativa sería, tu felicidad depende de otros. A mí me da mucho más miedo eso. Sin duda. Piénsalo. Sin duda. Entonces, el hecho de que tu felicidad esté afectada por factores externos no quiere decir que no seas tú el que tiene el poder de solucionarlo. Y a mí me gusta mucho en ese sentido, y hablábamos antes de empezar a grabar de Pepe el Estoico, me gusta mucho la filosofía estoica porque al final la premisa es esa, te haces tú completamente responsable de todo, sean cuales sean tus circunstancias, ¿no? Y por supuesto que hay circunstancias que son sociales, que son económicas, incluso genéticas, que influyen en nuestras circunstancias y que son culpa de otros. Responsabilidad, que hay gente haciendo cosas malas que nos afectan. Pues yo que sé, ahora mismo ha saltado la noticia, yo no sé si tú estarás metido en el mundillo cripto, pero mi marido y yo somos muy bitcoiner y ha saltado una noticia de un exchange de criptomonedas que ha reventado, una estafa brutal de billones de dólares de FTX, no sé si lo has oído. Sí. Y claro, y hay gente que ha perdido los ahorros de su vida y obviamente no es culpa suya, es culpa del sinvergüenza del exchange, ¿no? Pero eso quiere decir que no esté en tu poder el empezar a dar pasos para ser más feliz, en absoluto. Entonces, a mí me parece mucho más preocupante la noción de que tu felicidad depende de otro, de que depende del gobierno, de que te tienen que dar la... No. O sea, vale que hay circunstancias, pero en mi opinión de ahí se sale desde uno mismo y desde el grupo de los movimientos estos que en inglés llaman grassroots, ¿no? Desde el grupo inmediato, la familia, la comunidad, y desde ahí empezamos a construir el mundo, no desde arriba. Fíjate que yo cuando escribí el relato te confieso que esta frase la puse a modo de crítica porque yo antes no pensaba eso, es decir, yo pensaba diferente y esto es una intimidad que estoy contando aquí de escritor. Y de aquí a un tiempo, pues también yo me he empezado a interesar por el mundo del estoicismo. Y entonces decía Epicteto eso de que realmente no te molestan las cosas que suceden, sino tu opinión sobre las cosas que suceden. Es decir... Eso es, y compararlas con otras cosas que podrían ser, ¿no? Justo. Eso es. Que bueno, al final vamos conectando y bueno, cositas, y ojo que, sí, que ya por finalizar esto, eso no quiere decir
que tú tengas que hacerlo todo solo, ni quiere decir que no cuentes con los demás. Y yo creo que precisamente una de las fuentes de infelicidad que más gente ignora es la soledad. Y pensamos que lo tenemos que hacer todo solo y que salir de tu infelicidad quiere decir irte tú a hacer deporte, apuntarte tú a clase de no sé qué, mirar hacia tu ombligo. Y en realidad crear lazos fuertes sociales es un antídoto increíble para la ansiedad y para la depresión. Entonces, no está reñido con eso, pero por supuesto que tu felicidad depende de ti. Si no depende de ti, depende de otro y eso es mucho peor. Buah, sin duda, qué buena reflexión esa. Claro, el tema de la soledad también es clave. Es decir, eh, está registrado y se sabe que las personas que pasan más tiempo solas tienen un peor cuadro mental, por resumirlo de alguna manera muy, muy burda, ¿no? Em, a este respecto, yo creo que también la pandemia de COVID-19 ha hecho bastante mella, pero por quedarnos con una idea, yo creo, positiva, porque al final... y aprovecho para hacer un mensaje, es decir, evidentemente la colección de relatos del siglo de las sombras es una colección distópica que resalta un poco los retos que la tecnología y la evolución de la sociedad nos plantea, pero yo creo que al final del camino hay un mensaje muy optimista y el siglo de las sombras hace referencia precisamente a que los avances tecnológicos brillan tanto que proyectan grandes sombras. Es decir, que al final esto va a ser para bien, estoy convencido. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú el futuro de la salud mental y hacia qué escenario deberíamos de dirigirnos? Yo pienso que, como hemos mencionado antes, debería haber una parte de lo que llamamos esa psicoeducación, de enseñar a la gente cómo funciona la mente y cómo gestionar las emociones cotidianas del día a día, de lo que nos pasa, y creo que solo con eso se evitaría mucha patología. Creo que también tiene que haber otra parte, que también lo hemos comentado, de crear las condiciones para una mente sana, que tengas un trabajo, una ocupación con sentido, lazos fuertes con tus amigos, con tu familia, familias sólidas, que pasan tiempo juntas, que pases tiempo en el exterior, que duermas mejor, que veas menos la tele, que comas mejor, menos internet, más charlar. Y creo que solo con eso habría mucho menos malestar. Creo que con volver a un estilo de vida, como te comentaba antes, más humano. Y después, pues sería importante también eso, aprender a reconocer los síntomas en nosotros y los demás y poder dar a la gente que lo necesita los recursos para salir de ahí. Y bueno, para eso hay que seguir investigando qué intervenciones funcionan, tanto psicológicas como farmacológicas como de estilo de vida, que no hay un consenso de que funciona y que no, y de esto es sota caballo rey y así se sale, porque pues la psicología es una ciencia joven, una rama del conocimiento muy joven, donde todavía pues ahí estamos buscando ese consenso y esas intervenciones que sirvan al mayor número de personas posible. En cualquier caso, mi impresión es que cambiando todas esas condiciones anteriores va a disminuir un montón la incidencia de estas enfermedades, pero, insisto, no creo que esos sean cambios que haya que hacer desde arriba. No creo que sea el gobierno el que te tiene que decir come 5 frutas al día y poner carteles. Creo que tienes que ser tú el que se hace responsable de comer bien y de que tus hijos coman bien y de que cuando salgas con tu amigo preparéis una comida en casa y no vayáis al McDonald's. Porque creo que es así como se mueven estos cambios. Y ya está. Y esa es mi, esa es mi visión. No sé qué te Vaya, parece. que no te ves abriendo una clínica de psicología con la voz de Hair, ¿no? Por ejemplo. Que va, que va, que va. No, yo además ya me he retirado. Ahora me jubilé este lunes. No sé si te lo comenté o si lo sabes, pero no estoy oficialmente jubilada. Vaya, bueno, pues no sé cuándo escucharán los oyentes este podcast, pero bueno, ya suponemos que llevarás algún tiempo jubilada. Ya me contarás también cómo seguir jubilado porque me interesa mucho. Uy, Marina, estupendamente. ya imagino. Pues Marina Díaz, psicóloga retirada, escritora, responsable de la web Psicosupervivencia y autora del libro El arte de encontrarse. Y mujer de su casa. Ahora soy mujer de mi casa. Muchísimas gracias por esta conversación, porque además yo creo que hemos ayudado a naturalizar, a quitarle también un poquito de hierro. Es verdad que nos ponemos a veces muy serios, pero no hemos quitado hierro y hemos normalizado algo tan tremendo y tan complejo como, bueno, la depresión o trastornos de ansiedad, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias por este ratito de charla. Gracias a ti, Jaime, ha sido un placer estar aquí contigo.